Mientras nos preparamos para escuchar el mensaje de la palabra, voy a pedir a las maestras de escuela dominical que vayan pasando con sus niños a las clases. Tenemos grupos de 0 a 2, de 3 a 6 y de 7 a 10. Pues cuando usted me ve haciendo los anuncios es porque no voy a predicar, voy a descansar. Siempre predico 2 domingos, el tercero lo descanso para darle oportunidad a los estudiantes de INSTE que se están preparando y obreros de Dios, maestros y demás que están creciendo mucho en el área de la predicación. Así es que hoy quiero llamar al altar a un hermano que el Señor lo ha usado de una forma linda, tanto como maestro de discipulado como de INSTE también lo ha usado como misionero de nuestra iglesia, ha desempeñado una labor muy fiel. Lleva muchos años con nosotros, creo que apareció como a los 6 meses, 1 año que habíamos ya fundado la iglesia. Todos estos años, y sin más dilación, les quiero presentar a nuestro hermano, el misionero Rogelio Gutiérrez. Aleluya, gloria a Dios. Como siempre les digo, los dejo en mejor hermanos que las mías. Aleluya, gloria a Dios. Señor le bendiga, hermano, un privilegio estar aquí, poder compartir la palabra del Señor. Y usted puede darle un aplauso a Jesucristo, que se merece toda gloria, toda honra y todo honor. ¿Sabe? Para muchos yo me quedé metralleta. Y yo estaba viendo que en muchos países, cuando le dicen así metralleta, es una persona que dice la verdad. Estaba viendo que en muchos países la cultura, cuando le dicen así, bueno, qué bueno, pero sí me gusta la palabra que me digan siervo. Esa palabra a mí me gusta porque los apóstoles así se llamaban. Yo, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Entonces esa palabra a mí me gusta. Vamos a adentrar en nuestras Biblias en Primera Crónicas. Pero antes de adentrar al mensaje de este día, vamos a tomar tiempo en una oración. Y para que me ayude y usted interceda por el mensaje, por las personas que están aquí. Y si hay alguien que no conoce a Jesús, mejor. Señor, te adoramos, seguimos delante de tu presencia, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Padre, en esta hora vamos a escuchar tu palabra. Vas a usar a tu siervo, eres tú el que vas a dar esa palabra. Yo te pido, Señor, que abra nuestros entendimientos, que abra nuestros corazones para que esta palabra cale en lo más profundo de nuestras vidas. Si aquí, Señor, hay vidas que no te conocen, que esa palabra llegue a los tuétanos y puedan entender que nada somos sin ti y que la salvación solamente viene de ti, Señor. Mi Dios, estamos en la disposición de que tú nos hables, de que tú nos corrijas, de que tú nos escudriñes, de que tú nos exhortes y tú hagas lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros a través de tu palabra. Tu siervo está delante de ti y el Espíritu Santo lo ha de usar con poder del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un aplauso a Jesucristo, hermano. Sí. Si usted quiere ponerse en pie, vamos a entrar directo al tema, a leer las escrituras en Primera Crónicas 15. Primera Crónicas 15 está allá en el Antiguo Testamento, después de Reyes. Después de Segunda de Reyes usted va a encontrar Primera Crónicas y también está Segunda de Crónicas. Por el tiempo solo vamos a hablar un poco de Primera de Crónicas. El tema de he titulado a este tema, prepara tu corazón. Dice así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Si usted puede mantener ahí en la pantalla lo que puso, gracias. Pueden tomar asiento y más adelante, en el tiempo que tenemos,
Vamos a leer otros textos que están ahí. Antes de entrar al tema, me gustaría dar una breve introducción de este libro, porque este es un libro muy interesante, ¿saben? Cuando este libro no se sabe quién lo escribió. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo escribió el sacerdote Esdras por sus contenidos. Este libro es un resumen de 1 Samuel, 2 Samuel, y también es un resumen de 1 Reyes, 2 Reyes. Por eso este libro, cuando empieza en el primer capítulo de Reyes, empieza diciendo así: Adán. Así empieza diciendo este capítulo de 1 Crónicas, Adán. ¿Sabes? Lucas tiene una genealogía en el libro de Lucas, y termina diciendo así el último capítulo de Lucas. Dice: Adán, hijo de Dios. Termina diciendo así en su genealogía Lucas. Mateo también tiene una genealogía en el libro de Mateo, y empieza diciendo así: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, y nos lleva a Jesucristo en la genealogía de Mateo. Mateo toma esta genealogía en el primer libro de Crónicas, porque los primeros libros de Crónicas son 8 capítulos seguidos de una genealogía, y cuando usted viene a este libro a leerlo, puede decir uno, un poco como así, ¿no? No quiero usar la palabra que uno usaría. Tal vez para uno leer todo eso es un poco así, pero es como un árbol genealógico. Pero para los hebreos, para los judíos es bien importante, porque ahí ellos descubren sus raíces, y por eso el libro empieza diciendo así: Adán. Cuando el cronista escribe este libro es escrito por la cautividad de Israel. Ya Israel había sido decretado por Ciro el Grande, que el pueblo tenía que ir a levantar las murallas de Jerusalén y el templo. De hecho, Segunda Crónica termina con el discurso de Ciro, y cuando da la libertad al pueblo de Israel. Pero interesante de este libro es que recupera, da un resumen de 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Samuel, 2 Samuel. Y sabe lo interesante de este libro es que pone a David como ese héroe quien llevó prosperidad, paz y unió a las 12 tribus de Israel. Pone al salmista David como este héroe que no pecó delante del Señor, porque no hace mención el cronista del problema que David tuvo con Betsabé. También el cronista no hace mención de la persecución que tuvo Saúl en contra de David. De hecho, habla de Saúl, pero muy poco. Y al final del capítulo 15, que lo vamos a leer, no termina como pensamos que debiera de terminar, pero así es la palabra de Dios. Cuando va a decir la verdad, lo va a decir. Y en este libro, en 1 Crónica, su principal personaje es David. En 2 de Crónicas, el segundo personaje importante que pone el cronista es a Salomón, porque Salomón es el que edifica casa para el Señor. Y algo que dijo Salomón fue esto: ¿quién soy yo para edificar casa a Jehová? Si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su presencia, dijo Salomón. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. Sí, ¿sabe algo que me gusta de Jesucristo? Y es que Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios habló por medio de la boca de David. Dijo Jesús, ¿sabe? Jesucristo no hace mención del pecado de David. ¿Por qué Jesucristo no hace mención del pecado de David? Los apóstoles no hacen mención del pecado de David. Hechos 13, 2. El apóstol Pablo dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, impresionante que Jesucristo sabía
el pecado de David, pero no hizo un tema, no hizo un bosquejo. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona, perdona. Y tu pecado lo arroja, lo avienta al fondo del mar, dice la Biblia. En una ocasión llevaron a una mujer, y esta mujer estaba en un acto de fornicación, y le dijeron: maestro, la ley dice que estas mujeres tienen que ser apedreadas. Jesús se inclinó al suelo, escribió, no sabemos qué escribió, pero algunos dicen que estaba escribiendo el pecado de la humanidad. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró la primera piedra, desde el más pequeño hasta los más grandes se fueron. Ahí estaban los estudiosos, los fariseos, los saduceos, todo el mundo estaba allí. Y aquella mujer, cuando Jesucristo le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Esta mujer no sabía que estaba delante del Creador del universo. Esta mujer no sabía que estaba delante de aquel que le dio la misma vida a ella. Y aquella mujer le dijo: no, Señor, no está. Y le dijo Jesús: vete. Pero hay algo que le dijo interesante: vete, pero no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Y por eso el cronista empieza diciendo así: Adán, diciéndole al pueblo que lo que Dios hizo desde un principio fue perfecto, fue una creación de él, pero que el pecado dañó la relación del hombre con Dios. Adán representa allí el universo, la creación perfecta que Dios hizo, y esa relación que Dios tenía con el hombre, pero el mismo hombre la dañó. Adán. Entrando al tema, y ahora yo voy a entrar en el tema después de haber dado este breve bosquejo, porque pienso que fue un poco interesante y podríamos seguir, pero ya el tiempo está continuando y hay que entrar en el tema. Prepara tu corazón. El pastor ha traído una serie similar a esto. Prepara su corazón. ¿Sabe? Déjenme hacer una pausa. Cuando David dice que Saúl, que lo tuvo en sus manos, pero que no lo tocó, porque Saúl era el ungido de Jehová, porque David era un hombre temeroso delante de Dios. Pero nosotros tenemos que entender esto, que en ese momento ya Saúl estaba siendo destituido de la gloria de Dios. Ya Saúl ya no era el ungido de Dios. Sin embargo, este hombre lo miraba de esa forma, por el respeto que tenía y por el llamado que Dios le había hecho a él. Sí, entendemos que Saúl no buscó la voluntad de Dios. Entendemos que Saúl tomó una posición que no le correspondía y que Dios lo desechó. Por eso cuando está al frente, cuando David tiene ya para matarlo prácticamente, David lo llama el ungido de Jehová. Pero en ese momento Saúl ya no era el ungido de Jehová. Ahora dice aquí los versos que leímos. Pues quiero leer solamente el verso 2 que leímos. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Sabes? Esta decisión que David tomó fue una decisión muy importante, porque el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba en una casa de una familia de un varón llamado Abinader, con B al final. Pero la primera vez que David tomó una decisión de traer el arca de la alianza, del pacto, se equivocó. Dice 1 Crónicas 15, verso 13, no sé si lo puede poner. Dice 1 Crónicas, capítulo 15, verso 13, venga conmigo, dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y 1 Crónicas, ahí solo le da vuelta a su hoja, o lo puede tener ahí en su Biblia, o le da vuelta, no sé. 1 Crónicas 1, 2, 3 dice así: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, y sus ciudades y tejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y el verso 4 dice: y toda la congregación dijo sí.
Todos dijeron, está bien lo que David está diciendo, pero ¿saben cuál fue el problema aquí? Por eso nos hace mención el verso 13. Es que David consultó con sus líderes, David consultó con sus millares, con sus capitanes, con sus estrategias de guerra, pero él no consultó con Dios en ese momento. Y el arca de la alianza fue traída en carretas de bueyes. Y cuando el arca de la alianza se tambaleó, usa de buen corazón, porque cuando usted lee este capítulo 13 allí, se da cuenta que Uso tuvo un buen corazón y quiso detener el arca de la alianza para que el arca de la alianza no se cayera. O sea, él quiso ayudarle a Dios en pocas palabras, pero ¿sabe algo? Inmediatamente Dios lo eliminó, lo eliminó, lo mató prácticamente, y esto hizo que la marcha de júbilo que ellos llevaban se detuviera. Y David reflexionó y meditó, y por eso es que David dice en el verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Y esto me lleva a entender a mí que David tuvo que ir al libro de Deuteronomio a estudiar las instrucciones que Dios le dio a Moisés, cómo los levitas tenían que llevar el arca del pacto de la alianza. El arca del pacto de la alianza representaba la misma presencia de Dios, simbolizaba que Dios estaba con ellos. No era que Dios vivía en esa arca allí, no era que Dios vivía, no. Esto era un simbolismo de que Dios estaba con su pueblo, y cuando el pueblo iba a la guerra con las otras naciones, eso era una seguridad de que la victoria era de ellos. En una ocasión los filisteos capturaron el arca de la alianza y se la llevaron ante su Dios. Y Dios empezó a castigarlos a ellos, e incluso los castigó con una enfermedad, porque el arca de la alianza era sagrada. En aquella noche de Balsasar, la Biblia no nos dice qué pasó con el arca de la alianza, ¿sabe? No, cuando Nabucodonosor llegó a Judá y desbarató todo Judá, llevó los utensilios al templo de su Dios, Belsasar, y cuando llevó los utensilios del templo sagrado de Dios, arrasó con la ciudad. Y la Biblia no nos dice qué pasó con el arca de la alianza, pero sí nos dice la Biblia que aquella noche de Balsasar, Daniel 13, Balsasar tenía una fiesta, y cuando mandó a traer los utensilios sagrados del Señor, ese mismo día, esa misma noche, Belsasar fue castigado por el mismo Dios, porque ultrajó, porque no dio lugar a lo sagrado que su padre en algún momento sí le dio, a lo sagrado de Dios. Y Dios ese mismo día le quitó el reinado a Belsasar, cuando aquella mano salió y escribió Mene, Mene, y no había quien interpretara la escritura, y mandaron a llamar a Daniel, y ese mismo día Belsasar murió. ¿Sabe? Porque las cosas de Dios tienen que ser sagradas. Por eso es que cuando Jesús dijo, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque cuando Dios mira a su pueblo, nos mira perdonados. Usted tiene que caminar que es perdonado por Dios, que es hijo de Dios, y que el Señor lo ha llamado para vivir en esta vida perdonado por Dios. Pero el salmista David no se queda así. El verso 13, no sé si lo pueden poner ahora, en el verso 14, David entiende que los levitas tienen que traer el arca de la alianza, y también entiende que tienen que venir los sacerdotes, pero dice el verso 14 así los sacerdotes y los levitas. David entiende que tienen que venir ahora los sacerdotes y tienen que venir los levitas. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. En pocas palabras, el rey David les ordenó que ellos tenían que santificarse para traer el arca de la alianza, para que Dios los respaldara a ellos. ¿Saben? Esta palabra santificación en este tiempo, en estos días en los que nosotros vivimos, se ha perdido. ¿Saben? No es rema en nuestro vocabulario, no es rema aún en los líderes. Cuando hablo de los líderes, no me refiero a los líderes de esta congregación, me refiero a líderes de otras iglesias. Y me refiero también a estos líderes que escriben buenos libros, libros de la prosperidad, libros como tener tu negocio, y si lo vemos, todas esas cosas son buenas, pero no hablan de que el pueblo tiene que santificarse.
El pueblo tiene que santificarse cuando viene a esta casa. La familia tiene que santificarse cuando viene a esta casa. Porque hoy vivimos en un mundo corrupto, en un mundo que se está perdiendo en 1000 pedazos. Y la palabra santificación es lo menos que hay en el vocabulario de los cristianos. No digo, digamos, de aquellos que no conocen a Jesús, porque ellos tienen otra historia. Pero el que se dice ser cristiano tiene que ser esta palabra rema, santificación en su vida. Santificarse cuando usted viene a la casa del Señor. Líder que usted fue llamado por Dios, usted tiene que santificarse delante del Señor. Santificarse aún lo que usted mira en programas de televisión. Santificarse aún lo que usted oye en las radios. Aún las músicas que usted pone, esas músicas basura. Esas músicas que no glorifican el nombre de Dios. Aún líderes tienen que santificarse, ¿sabe? Hay líderes, sí es verdad, porque hay gente, líderes, que lo primero que ponen es Telemundo. Segundo es oír esa música, que la música de hoy no tiene un mensaje, nada que decirle. Tal vez en los 80 yo oí cuando yo era cristiana un tal José, un que me lo siento, pero eso hablaba del amor, ¿no? De hecho, ahora se está en el mes del amor, pero este no es el tema, ¿no? Hoy la gente anda loca ahí vendiendo flores, peluches, y ahí usted sabe la gente, ¿no? No, hoy el tema no es el tema del amor, hoy el tema es: prepare su corazón cuando venga a esta casa. Líder que está aquí, familia que está aquí, santifíquese. Matrimonio que está aquí. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas de los matrimonios hoy en día? Que no se santifican delante de Dios. ¿Saben cuál es uno de los problemas de los novios? Que no se santifican delante del Señor. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que se ponen ahí en el púlpito? Es que no se santifican delante del Señor. Y tal vez pueden tener una doble vida o una vida en pecado y no les importa. Vienen ahí al púlpito porque no se santifican delante de Dios. Iglesia de Dios, usted tiene que santificarse delante del Señor. Usted no tiene excusa para santificarse. El rey David dijo: los sacerdotes y los levitas tienen que santificarse. Usted dirá algo: bueno, pero esto fue en el tiempo de David. ¿Sabe? Cuando el cronista está escribiendo este libro, ¿sabe algo? El arca de la alianza no estaba ya. El rey David ya no estaba también. ¿Sabe algo que hace interesante este libro? Es que David no está en estos tiempos. El arca de la alianza también no está en estos tiempos. Pero su palabra, la palabra de Dios está en estos tiempos. Y nosotros creemos como aquel pueblo creía en aquella época, porque había desánimo en ese momento en el pueblo. Había desánimo. Y el cronista se levanta para levantarles el ánimo a ellos. Por eso no señala el pecado de David, ni señala la persecución que Saúl tuvo en contra de David, para levantar el ánimo al pueblo, para levantar la moral al pueblo, porque ellos se preguntaban: ¿dónde están las promesas del Señor? La restauración del templo, la restauración de las murallas de Jerusalén. ¿Dónde están esas promesas? Y el cronista se da cuenta que el desánimo va caminando y les levanta y les pone al salmista David para decirles a ellos que las promesas de Dios son fieles y que las promesas de Dios son verdaderas. En un aplauso a Jesucristo. Prepare su corazón. Ve el capítulo 1, el capítulo 2. David preparó su corazón, pero no solamente se quedó ahí David en preparar su corazón. Prepare su corazón cuando venga a la casa de Dios. Cuando venga, cuando invite a un amigo, a una amiga, prepare su corazón. Familia, prepara tu corazón cuando venga a la casa de Dios. ¿Sabe? David no solamente preparó su corazón, sino que preparó el corazón del pueblo también. David, en su liderazgo, preparó el corazón del pueblo. Líder que está aquí, que Dios le ha dado un grupo. Prepare el corazón de esas personas que usted está al frente para adorar, para glorificar, exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dice Crónicas, capítulo 15, y el verso 26 en adelante lo leeremos.
Y es aquí donde decimos que el último capítulo no termina como nosotros pensamos que debiera de terminar, pero no termina de esa forma. Dice así, Crónicas 26 en adelante, y dice así: note lo que Dios hizo, porque en David tomó una decisión de mandar a traer el arca de la alianza y de mandarle a decirle a los sacerdotes y a los levitas: santifíquense, santifíquense. Y dice el verso 26: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Dice, ya en una ocasión, en algún momento, nosotros hemos hablado acerca del número 7 y qué significa también el número 7. Pero sí hay algo que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, el rey Darío le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Significa que Daniel le hablaba a Darío de la presencia y de la misericordia de Dios. Dice el verso 27: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenías era maestro de canto. Entre los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino. Note que David se quitó su corona de rey, se quitó su capa, su traje de rey, y ahora va entre el pueblo, pero va vestido de una forma diferente. Va vestido como sacerdote. Lleva el efod que llevaba un sacerdote. ¿Qué significa el efod? Era lo que se ponían los sacerdotes. Los sacerdotes se ponían este efod y llevaban 2 piedras. Estas piedras no eran cualquier tipo de piedra, eran unas piedras preciosas, brillantes, más brillantes que el oro, más brillantes que el diamante. Y en estas piedras tenían escritos los 6 nombres de Israel a un lado y 6 nombres de Israel al otro lado. En pocas palabras, el sacerdote llevaba las 12 tribus de Israel. Y David dice que iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y así mismo los cantores. Y Kenías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Dice el verso 28, leeremos ahorita entre un rato el verso 29. Ahora, note la alegría que llevaba el pueblo, el júbilo que llevaba en el pueblo, porque habían hecho la voluntad de Dios. Habían hecho lo correcto delante de Dios. Y ahora David buscó a Dios como lo había buscado anteriormente. Y ahora Dios, dice el verso 26, viene y le ayuda a los levitas. Yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea su ayuda, yo no sé por lo que usted está pasando, pero si usted adora al Señor, pero si usted se santifica delante de Dios, la Biblia dice que Dios viene y le ayuda. Dios no tiene problema en ayudarnos a nosotros. Yo necesito la ayuda de Dios. Este mundo en el que vivimos necesita la ayuda de Dios. Toda persona en este mundo necesita la ayuda de Dios. Pero dice que David venía con el pueblo, venía vestido de lino fino, venía vestido con su efod, pero el verso 29, y aquí vamos a concluir ya en el verso 29. Te dirá: hermano, ¿será que el mensaje fue corto? No, ese es el mensaje, ¿sabe? Uy, ahí se fue. Algunos dicen: oye, igual que no te demoraste. Yo creo que cuando una persona trae palabra de Dios y se pasa de 1 hora y más tiempo, si es de Dios, hermano, el pueblo lo va a oír. Y yo creo que si la persona se pasa de un tiempo, si no es de Dios, las personas cierran sus oídos. Porque hay gente que les gusta el micrófono, ¿sabes? Les encanta el micrófono. Oiga, es increíble eso, ¿no? Yo no soy muy amante de los micrófonos. De hecho, hasta pedí que le pusieran mi nombre mejor. Me encanta que pongan el nombre de Jesús. Dice 1 Crónica 15, y el último verso dice así: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y los menospreció, dice,
Es interesante que no dice que lo menospreció de alma y de espíritu, lo menospreció en su corazón. Y esto que dice aquí es la finalización de su padre. Con esto el cronista está diciendo que la hija de Saúl aquí se terminó el reinado de Saúl. Porque como dijimos al principio, Saúl, el padre de Mical, no fue un rey que buscó la voluntad de Dios. Fue un hombre que desobedeció a Dios y por eso Dios lo menospreció. Y cuando Dios llama cuando yo le digo, me encanta llamar, cuando Dios llama al salmista David, sí, me gusta decir cuando Dios llama al salmista David, porque David escribe 73 salmos. Algunos dicen 75 salmos. Dese cuenta usted, le debo hacer interrogancia para que usted lea los salmos. Entonces lo invito para que usted lea los salmos. Y en esos salmos que David escribió, muchos de estos salmos fueron cantos, fueron poesías también, pero también fueron salmos mesiánicos. Jesús citó los salmos de David. Los salmos de David hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del reinado de Jesucristo. Esos son los salmos mesiánicos. David, antes de Jesucristo, profetizó la venida, la muerte y la resurrección de Jesús en sus salmos. Hoy nosotros esperamos la venida, la promesa del Mesías. Hoy usted y yo, la iglesia, en estos tiempos vive, algunos dicen en los últimos tiempos, a mí me gusta decir, la iglesia vive tiempos proféticos que se están cumpliendo, que los salmos anunciaron, que los salmos dijeron, que Jesucristo dijo, la iglesia vive en estos últimos tiempos proféticos y que esperamos la venida de Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que prepare su corazón cuando venga a esta casa. Esta casa, cuando usted viene a oír la palabra de Dios. Usted no viene a resolver problemas. Aquí tenemos un lugar para resolver problemas. Aquí tenemos un lugar para mirar si el hermano vino o la hermana vino, de qué vestido trajo la ropa o no. Hermano, este es un lugar para que usted venga y se postre delante de Dios. No es un lugar, hermano, es más para decir esto. Ay, necesito un trabajo, ore por mí. Hermano, usted puede orar. Nosotros tenemos que entender que cuando consagramos nuestra vida delante de Dios, en la casa de Dios, los problemas puede resolverlos en su casa. Usted puede corregir y disciplinar a sus hijos en su casa. Esto no es un daycare para corregir a sus hijos. Este es un lugar que se predica la palabra de Dios. Porque muchas veces se toma este lugar como una parte de regañar al niño o darle fama. No hay quien en su casa que Dios le ha dado, apartamento, edificio, casa, como usted quiera llamarlo. Pero esto sucede cuando usted no ha preparado su corazón delante de Dios. Yo no sé por qué estoy hablando, pero yo debía haber terminado hace rato. Yo solamente debía quedar así. Pero sí dice que Mical juzgó, criticó al rey David, le reclamó a su esposo y Dios estaba presente. Usted puede leerlo en el libro de Samuel. Y Dios estaba presente cuando esta mujer cerró su corazón y la castigó para que no tuviera hijos. En aquella época era como un tipo de maldición para que la mujer no pudiera tener hijos. Hoy hay muchos niños que mujeres pueden tener hijos y los abortan, los van y los entregan ahí y los avientan ahí. Bien, los tiempos cómo han cambiado. Yo voy finalizando, tal vez ya aquí ya me salga del parámetro. ¿Puedo decir esto que oí en un mensaje? Bueno, usted me lo está diciendo y me está actualizando, así que no me discipline, ¿vale? Yo estaba escuchando un mensaje de un pastor que ya falleció y el pastor hablaba en esa época, 70 años atrás, donde que la mujer no entraba en pantalones en la iglesia. Y esta parte a mí me llamó la atención cuando él explicaba por qué la mujer no puede entrar en pantalones. Pero ahora de esto no se habla, no se dice nada. Los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Yo voy a cambiar, usted va a cambiar, Dios no va a cambiar. David tomó una decisión equivocada, se arrepintió y Dios lo respaldó. Yo puedo tomar una equivocación equivocada, pero si yo me arrepiento delante de Dios, que era lo que tenía el salmista David, que cuando él pecó delante de Dios, el Salmo 51, él vino y se arrepintió delante de Dios y confesó su
pecado delante de Dios, al punto en que David dijo: en pecado me ha concebido mi madre. A mí parece que David no nació en un matrimonio. Hoy los tiempos han cambiado mucho. Hoy hablaba yo con mi esposa y le decía: y cuando una persona vive así junta, no, me decía, y eso se llama, no es fornicación, ¿cómo es? Adulterio. Yo le decía: si yo tengo un hermano que se llama así, que vive con su esposa, es que eso es adulterio, me decía. Ellos están en adulterio. Y cuando la gente vive en adulterio, a Dios no le agrada eso. Dios le bendiga, hermano. Le invito a seguir leyendo el libro de las Crónicas. Yo no sé, veo mucha reflexión hoy. Si el piano me puede acompañar a un canto. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día que usted puede reconocer delante de Dios. Usted puede levantar su mano, pasar aquí al frente, el pastor, la pastora, alguien vendrá, orará por usted. Cuando nosotros hacemos el llamado, es que estamos haciendo un llamado a aquella persona que no conoce a Jesucristo. ¿Saben? El salmista David dijo esto en los primeros salmos. Usted puede leer los primeros 8 salmos. Y el salmista David dijo esto: Dios es juez justo, dijo el salmista David. Dios es juez justo. Pero dice: Dios está airado con el impío todos los días, porque el impío piensa lo contrario a Dios, se revela en contra de Dios. Mire este mundo cómo está en contra de Dios. Si hay algún voluntario allá, por favor, aquí al frente o atrás, que me pueda leer Juan 3 y el verso 36. ¿Habrá algún voluntario? Porque lo cite de memoria. No es Juan 3, verso 16. Y esto no es una condenación, esto es lo que la Biblia dice. Juan 3, verso 36. No es Juan 3, 16, porque de Juan 3, 16 hasta aquí estamos hechos caldo. Lo conocemos de memoria. Pero también tenemos que conocer en memoria todo lo que dice la palabra de Dios. Y no tomar lo que me conviene y lo que no me conviene. Así lo dice la Biblia, así lo creemos nosotros también. La Biblia habla de que Dios nos bendice, que Dios nos sana. De hecho, los demonios le dijeron a Jesús: Jesús, hijo de David. Los demonios reconocían que Jesús era hijo de David, que había un reinado allí. Y esta parte nos gusta. Pero Juan 3:36 dice esto. ¿Alguien lo tiene? Juan 3, verso 36. El que cree al Hijo. ¿Perdón? El que cree al Hijo. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, la ira de Dios está sobre él. Así dice, la ira de Dios. Si tu esposo no conoce a Jesús, la ira de Dios está sobre él. Mi novio es bueno, yo lo amo, me da lo que yo quiero. Si no conoce a Jesús, Juan 3, verso 36, la ira de Dios está sobre él. Hace poco el Papa dio un reconocimiento y va a santificar a alguien allá en Argentina. Dice la Biblia que si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre toda aquella persona, llámese presidente y religioso, la ira de Dios. Porque el hombre solo piensa lo malo y lo malo delante de Dios. Por eso el salmista dijo: Dios es juez justo. Y Dios está airado con el impío todos los días. Juan 3:36 que leímos. Por eso nosotros hacemos el llamado para que usted se reconcilie con el Señor. Y Dios tiene misericordia de usted para perdonar sus pecados. Bien, yo hice el llamado. Ahora quiero hacer otro llamado. Si hay alguien que está viviendo una vida no consagrada delante del Señor, ¿sabe? Yo puedo decirle a toda la iglesia: pase, porque yo siento del Señor. No, yo no siento del Señor nada, yo leí de Dios. Yo creo que Dios me habla a mí, ¿sabe? No, porque yo creo que Dios me habla, porque yo creo que Dios me habla a través de su palabra sí dice. Si usted no se ha santificado delante del Señor, usted puede pasar, hermano. Usted lo puede hacer en su casa. Ahora, si usted tiene una necesidad, hermano, usted puede pasar también al frente para orar por su necesidad.
ya sea cual sea su necesidad, ya sea su necesidad de enfermedad, una enfermedad legal de papeles, porque Dios hace milagros. Dios llama lo imposible, Dios lo llama posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No hay nada imposible para Dios. No podemos limitar a Dios en una cajita. En algún momento el salmista David trató de limitar la presencia de Dios. Y Dios lo advirtió cuando mató así a Usa. Pero Dios honró la decisión del salmista David cuando mandó a traer a los levitas y a los sacerdotes. Santifíquense, santifíquense delante de Jehová. Yo voy a pedir a los hermanos que nos ayudan a orar. Héctor, Eva, Isidoro, y no sé, porque a veces veo que pasan otras personas mayores, no sé ni quién pasa muchas veces. No les conozco el nombre. Puede pasar, hermano, que los hermanos van a orar por ustedes. ¿Sabes? Una bendición, un privilegio, interceder por una necesidad de un hermano. Es un privilegio cuando nosotros oramos por su necesidad.
Gracias por tu amor. Gracias